Para algunas personas, la brujería, ya sea payé o macumba, es algo serio, un tema con el que no se juega y en el que pocos se atreven a involucrarse. Para otros, los escépticos, todo esto no es más que simple fantasía. Pero hoy te traigo una serie de relatos basados en estos sucesos, historias que tal vez te hagan dudar. Y quién sabe, quizás al final de todo, termines creyendo. Me llamo Carlos Cartazo, y yo nunca fui de creer en esas cosas, en brujerías, en trabajos, en maldiciones y todo eso, hasta que le pasó algo a mi hermano. No es una historia de película, de esas que te dejan con la boca abierta, pero sí de las que te hacen pensar un buen rato y te dejan con esa duda, que no se va fácil. Hace 7 años, mi hermano Josué Cartazo empezó a construir su casa. Desde el primer día, todo fue un problema tras otro. Parecía que la obra estaba condenada. Materiales que se echaban a perder, obreros que renunciaban sin motivo, trámites que se trababan, 7 años completos de puro estancamiento. La casa no avanzaba y ya casi se había resignado a dejarla así. Pero el año pasado, por ahí de junio, las cosas se pusieron raras de verdad. Empezaron a ver y escuchar cosas extrañas en el terreno, sombras que se movían donde no había nadie, ruidos en la noche que no venían de ningún animal ni de ninguna máquina. Mi hermano tenía el lote bastante descuidado en ese tiempo, así que los vecinos, preocupados, le pidieron permiso para entrar y revisar si no estaba pasando algo raro ahí. Se pusieron a rebuscar por todos lados y al rato encontraron una bolsa de basura enterrada en un rincón. Cuando algunos vecinos la abrieron y la vieron bien, se miraron entre ellos con esa cara que lo dice todo. Era un trabajo. Alguien había enterrado brujería para bloquear la construcción. No lo pensaron 2 veces. Trajeron a una mujer que entiende de estas cosas. Ella hizo lo que tenía que hacer para deshacer el trabajo. Y les puedo asegurar que, desde ese mismo día, todo cambió. Literalmente, al día de hoy mi hermano está a nada de terminar la casa, después de 7 años de que nada avanzara. Ahora la obra va a toda velocidad. Todavía no sabemos quién lo hizo ni por qué. Pero una cosa está clarísima. Alguien quería que mi hermano se rindiera y terminara vendiendo ese terreno a un precio muy bajo. Soy Gabriela Mendoza, y esta historia no la viví yo en carne propia. Ni siquiera estaba en planes. Pero mi mamá me la contó hace tiempo, y cada vez que la recuerdo me queda esa sensación rara que no se va fácil. Resulta que mi abuelo Gian tenía una tía abuela que practicaba brujería, pero no de la que cura o protege. Según la familia, se dedicaba a dañar a las personas y se rumoreaba que trabajaba con Baphomet o algún demonio parecido. Era de esas cosas que se mencionaban en voz baja. Un día mi abuelo decidió ir a visitarla. Nunca la había visto en su vida. En esa época comunicarse a larga distancia era complicado, casi imposible. Aún así, apenas llegó, ella ya sabía exactamente quién era él y también sabía de mi tío, con detalles que nadie le había podido contar. Lo recibió como si lo estuviera esperando. Le dijo que tenía protecciones especiales para él, porque era su sobrino favorito. Y luego, casi como si fuera algo normal, le mencionó que tenía un regalo para mi mamá, que en ese entonces era apenas una niña. Pasaron los años. Mucho después, mi mamá me confesó que desde chiquita veía cosas que no debería haber visto. Sombras que se movían solas, figuras que aparecían de repente en los rincones, presencias que la dejaban helada. Hoy, de grande, es súper sensible a todo lo espiritual. Percibe energías, presiente cosas y está convencida de que ese regalo no se quedó solo con ella. Me ha dicho varias veces que se me va a pasar a mí y que si algún día tengo una hija, también a ella. Por mi parte, sí me han pasado cosas raras a lo largo de la vida, aunque nada demasiado extremo ni épico. Lo más curioso de todo es que mucho antes de que me contaran esta historia familiar,
Yo ya sentía una fuerte atracción por el ocultismo, los demonios, la hechicería y todo ese mundo. Ahora soy pagana y sigo muy interesada en estos temas, pero sigo siendo bastante novata. No me trago casi nada como verdad absoluta. Siempre mantengo mis reservas y esa pizca de escepticismo que me mantiene con los pies en la tierra. Me llamo Javier y esto me pasó cuando apenas era un niño. Y la verdad, todavía se me eriza la piel cada vez que la recuerdo. Yo era pequeño y vivíamos en una especie de granja. Un día cualquiera estaba dando de comer a los pollos, los patos, las gallinas, los puercos, todo como siempre. De repente mi papá me grita que vaya corriendo a ayudarlo. Un pato que no era nuestro había chocado contra el corral y estaba ahí, atrapado. Lo agarramos entre los dos, pero ese pato no era como los demás. Tenía algo raro, un aspecto casi humano en la forma de la cabeza y los ojos. Mi papá, confiado, tomó un lazo, lo amarró fuerte a un palo y lo metió al gallinero. Ese gallinero estaba hecho de malla, cerrado por todos lados. Ni por arriba ni por abajo había salida, solo una puerta con candado. Ahí lo dejamos. Esa misma noche empecé a soñar cosas muy extrañas. No podía dormir bien. Me despertaba a cada rato. Al final me levanté, porque necesitaba ir al baño. El baño estaba afuera, en el patio, justo al lado del gallinero. A mí me daba pánico ir solo, pero mis papás estaban muy cansados y no quise despertarlos. Así que, haciendo de tripas corazón, salí. Cuando me acerqué al gallinero, escuché algo que me heló la sangre, gente hablando en susurros, pero las palabras se entendían clarísimo. De pronto una voz dijo, bajito pero firme, cállate, ahí viene el niño. Se me quitaron hasta las ganas de ir al baño. Corrí de vuelta a mi cuarto, me metí bajo las cobijas y empecé a rezar como reza cualquier niño cuando tiene miedo de verdad. Esa noche no pegué un ojo. Desde el gallinero seguían llegando ruidos extraños, golpes, susurros, movimiento, como si algo estuviera forcejeando. Cuando por fin amaneció, mi papá entró a mi cuarto con la cara blanca de susto y me dijo, levántate, nos robaron todos los animales. Yo ni siquiera quería salir de la cama, el miedo era tan grande que prefería quedarme ahí tapado. Hasta el día de hoy, nadie entiende qué pasó realmente. Ese pato nunca fue normal, y lo que sea que sucedió esa noche, se llevó con él a todos los animales del corral. Si te están gustando los relatos, puedes suscribirte para formar parte de la comunidad. Sigamos. Mi nombre es José Chamorro, y esto me pasó cuando tenía 19 años. Todos los viernes acompañaba a mi abuelo a sus citas de hemodiálisis. Le tocaba a las 9 de la noche, aunque los doctores casi nunca eran puntuales. A veces empezaban a las 10, a veces a las 10:30. Vivíamos en un pueblito y teníamos que viajar casi 2 horas hasta la ciudad. Salíamos de casa a las 6:30 de la tarde. El tratamiento duraba 3 horas, así que terminábamos alrededor de la 1 de la mañana, o un poco más tarde. El regreso siempre era más rápido, porque ya no había tráfico. El problema estaba en la última parte del camino. Para llegar al pueblo había que cruzar un cerro completamente oscuro, sin una sola luz, solo las del auto. Curvas peligrosas, cerradas, donde apenas se alcanzaba a ver el cielo y las estrellas. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, entramos en esa zona. De repente notamos algo extraño. Había muchísimos conejos negros por todos lados. Y lo más raro, nos volteaban a ver. No huían, no se escondían. Nos miraban fijo mientras pasábamos. Íbamos por la mitad del cerro, cuando mi abuelo y yo nos dimos cuenta de que atrás venía algo. Primero pensamos que era otro auto, una luz fuerte naranja, a unos 20 metros.
pero se acercaba demasiado rápido. En pocos segundos ya estaba a solo 5 metros de nosotros. Ahí fue cuando lo vimos bien. No era un auto, era una masa negra dentro de una bola de fuego. Tenía forma humanoide, pero no del todo. Los codos estaban más bajos de lo normal y las orejas eran puntiagudas, como de lobo. Se movía flotando, persiguiéndonos. El miedo me subió por la espalda. Le grité al chofer, un amigo de mi abuelo que nos llevaba porque nosotros no teníamos carro. «Dale con todo. Nos está persiguiendo una bola de fuego». Al mismo tiempo, mi abuelo y el señor me gritaron casi al unísono: «No lo voltees a ver, no lo mires». Y empezaron a rezar en voz alta. El chofer, que hasta ese momento estaba callado, de pronto soltó un grito y pisó el acelerador a fondo. Seguro miró por el retrovisor y vio lo mismo que nosotros. El carro volaba por esas curvas peligrosas, pero esa cosa no se quedaba atrás. Llegamos al pueblo en menos de 10 minutos. Vivíamos cerca de la iglesia, así que el chofer se detuvo ahí mismo. Los tres nos bajamos rapidito. Mi abuelo y él me bendijeron, rezaron algo corto pero fuerte, y solo entonces seguimos hasta la casa. El señor decidió quedarse un rato más, no quería irse solo, y por la cara que tenía, parecía que estaba a punto de llorar. Hasta el día de hoy ninguno de los tres entiende qué fue esa cosa, pero una cosa sí sabemos: esa noche no nos alcanzó, y nunca volvimos a cruzar ese cerro sin rezar primero. Soy Giovanna, y la verdad, en mi familia la brujería no es algo de película ni de cuentos. Es parte de nuestra sangre desde hace generaciones. Mi bisabuela la practicaba, y a todas sus descendientes nos enseñaron desde pequeñas. Cada una decide si realmente la pone en práctica o no. Pero hay una regla que siempre nos repiten: una vez que trabajas con la brujería, ya no la puedes negar. Te funcione o no, ya queda atada a ti. Una de mis tías sí la practica de verdad. Ella nos contó esta historia hace tiempo y, la verdad, todavía me deja con un nudo en el estómago. Un día llegó una muchacha buscando ayuda. Quería un amarre, que cierto chico se enamorara locamente de ella. El problema era que ese chico ya tenía pareja y su novia estaba embarazada. Mi tía aceptó, hizo el trabajo y funcionó. Al poco tiempo el chico dejó a su pareja y empezó una relación con esta muchacha. Todo parecía ir como ella quería, hasta cierto punto. Le molestaba que él siguiera viendo a la mamá de su bebé y mantuviera contacto con ella. Entonces volvió donde mi tía, y esta vez pidió algo mucho más fuerte. Quería que la bendición perdiera la vida. Mi tía se negó al principio. Le dijo que eso era muy pesado, que no quería meterse en algo tan oscuro. Pero la muchacha insistió tanto que al final mi tía terminó aceptando e hizo el trabajo. Menos de un mes después, el retoño pasó a mejor vida, causada por una infección que los médicos no pudieron controlar. Tiempo después, la chica quedó embarazada y perdió al bebé. Eso pasó 2 veces, 2 embarazos que no llegaron a término. Desesperada, regresó donde mi tía porque no entendía qué estaba pasando. Le contó que tenía pesadillas constantes con el primer bebé, el hijo del actual novio. No la dejaban dormir, no la dejaban en paz. Mi tía la miró a los ojos y le dijo sin rodeos: «Esto es tu karma. Pediste ayuda con brujería de ese tipo y después quisiste negarla, pero la brujería no se niega. Lo que mandas, tarde o temprano regresa». Soy Daniela Dávalos, y desde que era adolescente me fascinaba todo lo paranormal y esotérico. Jugaba con la ouija de vez en cuando, pero nunca pasaba nada. También quería aprender de adivinación, magia, cartomancia, todo ese mundo. Los libros siempre han sido mi debilidad. Un día vi a un chico del barrio, un vecino lejano, con un librito rojo de letras negras.
La curiosidad me ganó y le pregunté qué leía. Me lo mostró y no pude resistirme. Se lo pedí prestado. Era un libro de hechizos y amarres. No recuerdo el título, pero sí el procedimiento del ritual que quería hacer. Solo necesitaba una vela blanca y 3 alfileres. Tenía que hacerse exactamente a las 12 de la noche. Había un chico que me gustaba mucho, o al menos eso creía en ese entonces. Yo era adolescente y bastante acelerada. Una noche, cuando todos en casa ya dormían, esperé pacientemente hasta la medianoche. La única vela que encontré estaba dentro de un vaso de cristal. Los alfileres los saqué fácil de un cajón. Llegó el momento. Hice la oración y empecé a atravesar la vela con los alfileres, uno por uno, repitiendo las palabras específicas y su nombre. Al clavar el primer alfiler, el vaso de cristal se rompió de golpe. El susto fue brutal. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Sabía perfectamente que no podía detenerme, porque el efecto se revertiría y todo se volvería en mi contra, con las manos temblando y el miedo recorriéndome el cuerpo. Seguí hasta terminar los 3 alfileres. En ese preciso instante supe que el hechizo iba a funcionar. Y funcionó. A los pocos días el chico me pidió que fuera su novia. Acepté. La relación no duró mucho. Yo misma decidí terminarla. Y ni siquiera recuerdo bien por qué. 2 años después lo volví a ver por casualidad. Estaba en un río con mis vecinos, refrescándonos del calor del verano. Cuando me vio, su cara cambió por completo. Podría jurar que todavía quedaban residuos de aquel hechizo en él. Ese encuentro me hizo reflexionar de verdad. Recordé todo lo que había hecho y me di cuenta del daño que pude haber causado al interferir con la libertad de alguien. Me juré nunca más volver a hacer algo así. Pedí perdón en silencio, aunque él nunca se enteró. Aprendí una lección que no se me olvida. No se juega con el libre albedrío de las personas. Cuando mueves ciertas energías, hay consecuencias que muchas veces no vemos a simple vista. Solo diré mi apodo, Pastelito. Y esta historia no me pasó a mí directamente, pero sí a mi mamá y a mis tíos hace unos 20 años. Y cada vez que la recuerdo, me queda esa duda que no se me quita. Y si todavía no ha terminado del todo, mi mamá venía de trabajar. Como cualquier tarde, al llegar a la casa, vio un huevo tirado justo en el portón. No le dio importancia. Pensó que sería de algún niño jugando o algo sin malicia. Pero los días siguientes empezaron a aparecer más huevos, cada vez más cerca de la entrada, uno tras otro, como si alguien los estuviera acercando poco a poco, con intención, hasta que un día llegó y se encontró con un río de gusanos. Literal, una masa moviéndose, cubriendo el piso desde el portón hasta casi la puerta. El asco y la extrañeza fueron brutales. Esa misma tarde, una de mis tías empezó a ponerse histérica, asustada, nerviosa, fuera de control. Decía que veía demonios, que estaban ahí, rodeándola. Se encerró en el baño gritando. Mi tío, alarmado, llamó a mi abuela. Cuando ella llegó, mi tía estaba chillando con todas sus fuerzas. Los vecinos de toda la cuadra la oyeron. «Demonios, los veo, están aquí», repetía una y otra vez. Una de las vecinas, de esas señoras mayores que todo lo saben, se acercó y soltó sin rodeos. «Los han maldecido. Esa casa está embrujada». Asustadas y sin saber qué más hacer, fueron con una bruja que hacía limpias, bendiciones y trabajos de protección. Llegaron todas temblando. La mujer les hizo el ritual completo. Y lo que pasó después fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Mi tía se calmó de inmediato. Ya no veía nada. Ya no estaba asustada. Se sintió ligera, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Al poco tiempo, esa tía olvidó por completo ese día, literalmente, borrado de su memoria.
Los únicos que aún lo recuerdan son mis 3 tíos y mi mamá. Pero aquí viene lo que no me deja tranquilo. Cerca de la casa de mis abuelos vivía otra bruja, de las que sí hacen maldades. Cuando fueron a confrontarla o a ver qué pasaba, ya no había nadie. La casa estaba vacía, como si se hubiera esfumado de la noche a la mañana. Yo sigo pensando que algo quedó pendiente, porque a mí me siguen pasando cosas paranormales, y no soy el único. Una noche, mi mamá, mi padrastro y unos amigos vieron claramente a una bruja volando por el cielo. No fue imaginación, lo vieron los 4, y las cosas raras siguen pasando una tras otra. ¿Será que la limpia funcionó solo a medias? ¿O hay cosas que, una vez que entran, ya no se van del todo? Me llamo Gustavo Melgar, y esto me pasó cuando estaba en la secundaria, allá por el 1993. La verdad, tengo ascendencia brasileña y no soy normal, ya sabrás por qué. Había un chico delgado, usaba anteojos y que me gustaba muchísimo, pero él me tenía bien frenzoneado. Creo que no era como yo. Un día conseguí un libro de brujería y magia, y ahí encontré el ritual perfecto para un amarre de amor. Estaba tan encaprichado que decidí intentarlo todo al pie de la letra. Conseguí los ingredientes: un mechón de su cabello, fácil, porque éramos amigos, y un objeto de uso cotidiano. Me prestó un anillo de oro, esperé la fase exacta de la luna que pedía el libro, y esa noche hice el ritual completo. Tuve que confeccionar una pulsera con hilos de colores, entretejiendo su cabello de forma que no se notara. Era bonita, la verdad. La usé toda la noche junto con el anillo, tal como indicaba. Al día siguiente fui a la escuela bien preparado. En el recreo la vi, lo aparté un poco del grupo y le dije: «Oye, ya te voy a devolver tu anillo». Él estaba con una chica. «Rayos», dije, se lo puse en el dedo. Él lo ajustó y luego le conté que también le había hecho una pulsera. Mientras se la colocaba y hacía el último nudo, exactamente como decía el libro, lo miré directo a los ojos y pronuncié las palabras mágicas: «Eres mío». En ese instante su mirada cambió. Le echó una carcajada. Sus ojitos brillaron de una forma diferente. Me pegó una trompada en la nariz y dijo: «Estás bien, pendejo». Pensé que no había funcionado, o eso creí en ese momento. Pasaron los años. Cada quien siguió su camino. Hace algunos años nos reencontramos. Yo de novio con otro hombre, y él con una cualquierona disqueyanina. Él se había divorciado. Y en una reunión de exalumnos hace unos meses, después de casi 30 años, me atreví a confesarle lo de la pulsera y el amarre. ¿Y saben qué? Todavía la tiene, la trae de llavero. Sigue sin funcionar esa mamada, pero la magia de la amistad sí funcionó de verdad. Hoy somos muy buenos amigos. Mi hermana anda con él, y los dos están felices en su segunda vuelta al matrimonio. De vez en cuando salimos los 4 con nuestras parejas respectivas, y la pasamos increíble. Al final, lo que empezó como un ritual adolescente terminó dejando algo mucho mejor, una amistad que ha durado décadas.